Están viendo cómo queda la lámina número 3 después de haber hecho las consignas pasadas. Primero hacer el recuadro con el rótulo, luego hacer un margen de 2 centímetros y de 5 centímetros de arriba hacia abajo y repitiéndolo 4 veces en total. Y hacer lo mismo de 2 centímetros y 5 centímetros hacia de la izquierda a la derecha, formando 6 cuadrados también de 5 por 5 hacia el otro lado. Están viendo el margen superior izquierdo. Acá hay 2 centímetros, 5 centímetros hacia abajo, y las líneas que van de izquierda a derecha se proyectan sobre el resto de la lámina. Lo mismo ocurre acá. Hay 2 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, y se proyectan hacia abajo. Entonces, lo que se forma es como unas baldosas, como unos cuadrados de 5 por 5 que están distribuidos en la hoja. Tenemos 6 arriba, 4 para abajo, son 24 en total. Esto lo hacemos con el lápiz H. ¿Por qué lo hacemos con el lápiz H? Porque necesitamos planificar siempre en una lámina, planificamos el dibujo que vamos a realizar y después las partes que queremos que se vean las hacemos con el lápiz HB. El lápiz HB va a ser para los trazos más fuertes, para lo que queremos que se vea. El lápiz H va a ser el lápiz que nos permite hacer este trazo suave. Lo estamos haciendo suave, sin que quede marcado, cosa que después, si lo tenemos que borrar, sea fácil. Como todo viaje, hagamos de cuenta que la lámina 3 es un viaje, les voy a mostrar a dónde vamos. Esto desprolijo que está acá va a ser la figura número 1. O sea, la figura número 1 va a tener el cuadrado de 5 por 5 y a 1 centímetro hacemos otro cuadrado adentro que va a tener un espacio de 3 por 3. Esto que está acá es de 3 por 3. Por ahora no vean lo sombreado. Es una figura simple. Es un cuadrado y otro cuadrado adentro. El de afuera es de 5 por 5, el de adentro es de 3 por 3. Pero les voy a decir cómo hacerlo. La figura 2 es una proyección de la figura 1. Fíjense que la parte del cuadrado de adentro se proyecta hacia abajo y va a quedar como una torta. O sea, queda la base, que tiene 2 centímetros de altura, y 3 centímetros es la diferencia, con un escaloncito de 1 centímetro para adentro. Es como si fuese un pie de algo. Esta figura 1 con la figura 2 hacen una proyección entre una y otra. La figura número 3 va a ser algo parecido. Es un cuadrado de 5 por 5 y aprovechando las líneas que vamos a bajar, va a tener un rombo, que en realidad es un cuadrado inclinado a 45 grados, que va a tener estas medidas de acá que yo se las voy a pasar. Y si seguimos para abajo, vamos a llegar a la última figura, que es la figura 4, que va a ser una proyección de la figura 3 hacia abajo, donde esta parte de acá sería este volumen de acá. También es una forma de columna, una forma de pie, donde
como tenemos un rombo acá, lo que vamos a estar viendo, esta arista del rombo se va a ver acá. El sombreado lo vamos a dejar para el final. Estas 4 figuras, que es un poco lo que quiero hacer en este margen de la izquierda, se van a ir proyectando hacia la derecha. O sea, se van a ir repitiendo tal cual como están. Entonces, lo que vamos a aprender en esta lámina es hacer proyecciones de líneas. O sea, aprovechando que hacemos una figura, proyectamos hacia la derecha o proyectamos hacia abajo para poder lograr de no repetir en cada figura medidas de nuevo. Al no repetirlas y tener las proyecciones, nos salen todas las figuras iguales. Vamos a comenzar con la figura número 1 en el primer cuadro de 5×5 que tenemos arriba a la izquierda. Para eso utilizamos la regla de 45 grados. ¿Para qué? Vamos a apoyarla sobre la regla del tablero y con esta regla de 45 grados, con el lápiz H, siempre con el lápiz H, vamos a hacer una línea suave en diagonal. Y luego hacemos lo mismo del otro lado del cuadrado. Nos queda una cruz. Esa cruz nos permite tener el centro exacto del cuadrado, que me sirve para poder tirar una línea horizontal con la regla del tablero, que va a ser la referencia para todos los otros cuadrados que están para este lado. Fíjense que la línea es muy suave. De la misma forma, yo puedo hacer hacia abajo la línea que necesito para marcar el medio de los otros cuadrados. Fíjense que cuando la línea baja, estoy marcando el centro. La primera figura era un cuadrado de 5×5, que es lo que ya tenemos, y tenemos que marcar adentro un cuadrado de 3×3. ¿Cómo se marca de 3×3? Porque ya tenemos 1 centímetro que le tenemos que sacar a cualquiera de los lados. O sea, que yo, utilizando la escuadra y marcando 1 centímetro, acá marco 1 centímetro, con ese puntito yo voy a hacer el cuadrado de adentro. Fíjense cómo lo hago. Utilizo la escuadra de 45, apoyo sobre la regla del tablero y bajo una línea. Esa línea, que la hice hasta ahí, es para que ustedes tengan una referencia. Esta línea la voy a bajar, porque va a ser la referencia de todos los cuadrados de abajo. Entonces, uso la misma línea para proyectarla hacia abajo. Con esta línea yo obtengo este punto y este punto, que me sirven de referencia para poder hacer las líneas que necesito para el cuadrado. Acá tengo una línea que la proyecto hacia la derecha y otra línea que proyecto hacia la derecha. Estas líneas que están acá, que se van para allá, van a ser las referencias de los cuadrados que tengo que hacer después. Y como no voy a tener que tomar las medidas, ya los cuadrados, las figuras que haga después me van a salir mucho más rápido. Lo mismo hago para abajo. Me quedó esta línea sin hacer.
Y fíjense que ya con eso hice la primera figura. Tengo el cuadrado de afuera, el cuadrado de adentro. Solamente marqué un punto y con las escuadras mantengo la referencia para hacer todo este cuadrado interno. Esta sería la figura número 1. Vamos a la figura número 2. Fíjense cómo es. La tengo que hacer debajo de la figura número 1. Acá me piden que tenga 2 centímetros de altura la base. Entonces, utilizo la escuadra. Marco los 2 centímetros. Pongo un punto. Acuérdense siempre con el lápiz H. Y ahora, con ese punto, puedo trazar una línea horizontal para barrer todas las demás figuras que van hacia la derecha. O sea que todas van a tener la misma altura. Fíjense que si ven, ya tengo formada la figura número 1. El contorno de la figura número 1 es este. Vamos a poner el borrador. Tengo 2 centímetros, la base, y esta es la figura número 2, que ya estaría hecha. Vamos a hacer la figura número 3 debajo de la figura número 2. Lo vamos a hacer acá. La figura número 3 es un cuadrado donde tiene otro inclinado a 45 grados. Si a 45 grados. Quiere decir que si está a 45 grados, utilizamos la escuadra de 45 grados. ¿Cómo hacemos este rombo de acá? Entonces, para poder hacerlo, sobre la línea del medio, que está ahí, esta línea, marco un punto a 1 centímetro. Con ese punto, utilizando la escuadra de 45, voy a trazar las diagonales que me van a cortar las líneas que bajan. Si todo está bien, las intersecciones se cumplen. Este sería la parte de adentro, y recuerden que el cuadrado es el que les estoy reforzando un poquito con el mismo lápiz H, que ustedes lo van a tener que hacer después con el HB. Pero esto es solo para que ustedes puedan verificar cómo es la figura 3, que está acá. Y nos queda la figura 4 abajo de la figura 3. Para hacer la última figura, que es la figura 4, abajo de la figura 3, quiero que se fijen cómo es la figura. Es muy parecida a la figura 2, nada más que tiene una línea más en el medio. Esta base tiene una altura de 2 centímetros y esto tiene 3 centímetros. Quiere decir que si yo marco con la escuadra en el medio 3 centímetros, va a ser la altura que necesito para hacer la base. Ese puntito me permite hacer una línea que se va a proyectar para las demás. Esto cortaría ahí. Esta es la base de la figura.
Y después, para que lo puedan ver, puedo marcar las líneas que suben. Cada una de estas líneas que estoy marcando tienen 3 centímetros. Y ahí tendría la figura número 4. Una cosa que me quedó en la figura número 3 es que tengo estas líneas para evitar de repetir lo que hice acá en cada una de estas. Yo directamente marco el puntito de intersección para que las demás se proyecten con esas líneas y tener que hacer menos mediciones. Entonces me quedó las 4 figuras que voy a tener que repetir 1, 2, 3, 4 y 5 veces más. Una vez que tenga las 5 figuras hechas, las voy a marcar bien con el lápiz HB. El HB tiene una mina más blanda, nos permite lograr más que sea una figura más oscura, y después hacemos las sombras. Las sombras las vamos a hacer con el lápiz H, cosa que la figura, el contorno de la figura se vea bien fuerte con el HB, pero las sombras las vamos a hacer con el lápiz H. Ustedes pueden ir trabajando, yo voy a reforzar la figura que hicimos acá para después hacer el resto. Vean cómo queda la lámina número 3. Las proyecciones de la primera figura de la izquierda pasan hacia la derecha. La figura 1 se corresponde con la figura 2, o sea que este volumen de acá, el cuadrado del centro, sería este pedacito de acá. Y la base de esta figura es el cuadrado que está hacia afuera en la figura 1. En la figura 3 pasa lo mismo. Este cuadrado de 5 por 5 sería la base de esta columnita, y este cuadrado que está inclinado 45 grados es lo que se ve acá arriba. Entonces, con el lápiz HB, lo que dibujé fue el contorno. Solamente los contornos están con HB. Todo el resto se hace con lápiz H. El lápiz H no lo llegué a borrar, no lo borro porque me sirve para proyectar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Puede ser que se encuentren con alguna dificultad cuando hacen esta parte de acá del rombito pero es una cuestión de práctica. Lo importante es que ustedes, cuando hagan las líneas de esta figura, que es la principal, la que está a la izquierda, las líneas que hagan horizontales les sirvan para todas las otras. Las líneas que bajan de acá sirven para todas las de abajo. Entonces queda una proyección hacia la derecha y una proyección hacia abajo. Lo que vamos a ver ahora son las sombras
el rayado que le hacemos, mejor dicho, no son sombras, el rayado que le vamos a hacer a cada una de estas figuras para darle un poco más de cuerpo. Vamos a comenzar a hacer un rayado en cada una de las figuras, comenzando desde arriba a la izquierda y después vamos bajando hasta completar hacia la derecha. Entonces, para hacer el rayado, lo vamos a hacer con el lápiz H. El lápiz H es el más suave. La primera figura vamos a utilizar la escuadra de 45 apoyada sobre la regla del tablero. Y un poco imitando lo que hacíamos en la lámina anterior, hacemos una línea cada 2 milímetros. O sea, prácticamente van a quedar muy juntitas, una a continuación de la otra, y estas que estoy haciendo en el cuadro del centro están hechas a 45 grados. Fíjense que son líneas que no se van a notar tanto como las del HB, pero les va a quedar una cosa así. Vamos a completar la figura y se las muestro. Fíjense que el rayado que hice es a 45 grados, utilizando la escuadra, corriéndome un poquito y con el lápiz HB. No saqué las líneas que teníamos para servir de soporte, de base de la figura, porque quiero que queden para mostrar que he utilizado esas líneas para poder hacer el resto. De la misma manera que hicimos el cuadrado de adentro, vamos a hacer el cuadrado de afuera, pero con las líneas inclinadas con la escuadra de 45 para el otro lado. O sea, son líneas que hacemos a 135 grados. Fíjense cómo quedó la figura número 1 con el rayado. Vamos a pasar a la figura número 2. La figura número 2 vamos a hacer un rayado como en la figura número 1, nada más que va a ser horizontal y vertical. El horizontal lo vamos a hacer sobre la base. Utilizamos la regla del tablero, siempre con el lápiz H. Corremos un poquito y lo vamos deslizando. De esta manera cubrimos toda la base. Una vez que tengamos la base, tomamos la escuadra y hacemos las verticales en la parte superior de la figura. Les va a quedar, siempre con el lápiz H, un barrido vertical y un barrido horizontal. Lo hago para mostrárselo. Fíjense cómo quedó vertical, horizontal. De esta forma terminamos con la figura número 2 y pasamos a la figura número 3, cómo va a ser el sombreado.
En la figura número 3 vamos a hacer en el centro, en este cuadrado a 45 grados, líneas verticales con la escuadra apoyada sobre la regla y líneas horizontales en esta zona de acá. Es decir, comienzo con las líneas horizontales. Siempre es más fácil, trabajamos con la regla del tablero, es mucho más rápido. Lápiz H, revisen la punta del lápiz, pásele la punta sobre un papel para sacarle todo el grafito, limpien siempre las escuadras antes de volver a usar la escuadra en el dibujo porque se llena con la mina del lápiz. Fíjense que voy salteando esta parte del cuadrado. Fíjense cómo quedó la figura número 3. El cuadrado de afuera tiene un rayado horizontal hecha con la regla del tablero y el cuadrado de adentro, que está inclinado a 45 grados, tiene un rayado hecha con la escuadra y la regla del tablero en forma vertical. Con esto tenemos ya la figura 3 rayada. Vamos a ir a la última, la 4. En la última figura, la 4, vamos a hacer sobre la base un rayado horizontal con la regla del tablero separada unos 2 milímetros una línea de otra con el lápiz H. Fíjense que haciéndolo con el lápiz H queda un sombreado más clarito y se ve la figura que es el cuerpo que queremos que se vea. Esa es la diferencia de usar un lápiz y otro. El lápiz H son para las líneas que queremos ver muy suaves, para poder hacer la primera parte del dibujo, para poder hacer las proyecciones, para después a futuro tener que colocarle las medidas. Y de esta manera tenemos el sombreado de abajo. Este sombreado de acá lo vamos a hacer con la escuadra de 45, pero vamos a hacer la mitad a 45 y la otra mitad a 135. 135 sería hacer estas líneas de acá y 45 hacer estas líneas de acá. Voy a ir sombreando cada parte y se los voy a mostrar. Estamos terminando el rayado a 135 grados con la escuadra de 45 de la figura número 4. De esta manera quedó el rayado. De este lado está 45, de este lado está 135 y esto de abajo está hecho en forma horizontal. Tenemos los 4 rayados de cada una de las figuras. Cada figura hay que hacerle el mismo trabajo hasta el final. Esto se tiene que hacer con mucha paciencia, con buena luz, con el lápiz siempre con buena punta, con el lápiz H. Todo este sombreado que estamos haciendo es con lápiz H. Las líneas estas van separadas a 2 milímetros a ojo, o sea, van corriendo un poquito la escuadra o la regla. Son líneas que tienen que apoyar bien
la escuadra, usen la de 45 solamente, no estamos usando la otra. El lápiz con buena punta, siempre limpiando la escuadra antes de apoyarla, porque se manosea mucho esta lámina, tiene mucho trabajo dentro de la lámina, que es un poco lo que quiero que vean, cómo primero proyectamos figuras y después le hacemos un sombreado, un rayado, para que ustedes aprendan a usar los diferentes lápices, HB, el HB se utiliza en el contorno, el H se utiliza dentro, en el sombreado, para que vean los contrastes, para que vean que dejo las líneas que usamos en el trabajo, siguen estando para que se vea cómo se hizo la proyección y se tiene que ir trabajando ahora desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. Entonces de esa manera se mantiene la lámina limpia. Si llegan a tener algún problema que no les gustó, esta misma hoja la dan vuelta y trabajamos con el dorso de esta hoja para no gastar más hoja.